En este vídeo vamos a ver cómo se realizan histogramas y boxplots. Una primera cosa que vamos a hacer es eliminar los datos faltantes de nuestra base de datos. Con esta instrucción, vamos a añadirle el parámetro inPlace igual a true, pero no tenemos que igualarlo, y de un subset de las variables que nos va a interesar estudiar. Dentro del trazo de los vuelos a llegar, en el trazo de los vuelos a salir y la distancia recorrida. Ejecutamos y vamos a empezar visualizando el histograma más básico. Vamos a usar el paquete Seaborn, un plot de la distribución, de la distancia, por ejemplo, y vamos a ver qué nos devuelve. Lo que podemos ver aquí es una superposición del histograma más clásico con una aproximación de la densidad. Si lo que nos interesa es eliminar esta aproximación de la densidad, podemos añadir este parámetro. Ejecutamos y vemos el mismo plot, esta vez sin que haya una aproximación de la densidad de encima. Otro parámetro que puede interesarnos modificar es el número de bins que tiene nuestro histograma. Podemos decirle que haya 100 cortes, por ejemplo, y vamos a tener una apreciación mucho más clara de cuál es la silueta de nuestros datos. Si lo que queremos es comparar dos distribuciones, podemos hacerlo de manera muy sencilla con este paquete. Vamos a usar esta función de una de las columnas que nos interesa, aVelay, y sin ejecutar, añadimos otra. Vamos a cortar los ejes, porque hay bastantes outliers en esta distribución, y vamos a acotarlo entre menos 300 y 300. Ahora ejecutamos, y podemos ver cómo se comportan las dos distribuciones. En mi opinión, es preferible verlo con la aproximación de la densidad que no con el histograma en sí, pero puedes probar de hacerlo en vez de con el plot de densidad con un histograma clásico. Para mostrarte cómo se realizan los diagramas de caja más básicos, vamos a crear un nuevo dataframe. Va a ser un subset, donde vamos a coger todos aquellos vuelos que hayan salido de estas destinaciones. Indiana. Y lo que vamos a hacer es seleccionar solo una pequeña fracción de ellos, porque un boxplot con millones de datos no tiene demasiado sentido, ya que van a salir muchísimos outliers y va a ser muy difícil apreciar dónde están los cortes. Así que vamos a coger, por ejemplo, solo 500 datos. Ejecutamos, ya tenemos hecho nuestro subset, y ahora vamos a ver cómo visualizamos un boxplot. El comando más básico para realizarlo es también del paquete Seaborn, se llama boxplot, este es sencillo. Y podemos ponerle la columna que nos interesa, por ejemplo, depthDelay, y vamos a filtrar por origin. Ya hemos visto que hemos hecho un subset anteriormente, así que solo vamos a ver 3 boxplots. Tenemos que especificar el dataframe que vamos a usar y ya podemos ejecutarlo. Como vemos, hay muchos outliers en estas 3 destinaciones, así que lo que podemos hacer es filtrar nuestro f. X. Y vamos a aplicarle un límite, por ejemplo, desde menos 50 hasta 150 para ver más claramente las cajas. De hecho, podemos ajustarlo un poco más y decirle menos 20. Como puedes ver, la mayoría de gráficos tienen que generarse un poco con ensayo y error, ir viendo, tocando los ejes, tocando los parámetros, etc. Para terminar este vídeo, vamos a ver cómo interpretar un boxplot. Vamos a interpretar el primero de todos y vamos a ver cómo se comparan entre ellos. Esta línea de aquí delimita la mediana. La mediana es el estadístico que separa el 50% inferior de los casos del 50% superior de los casos. Esta línea de aquí es el primer cuartil que separa el 25% inferior de los casos del 75% superior de los casos. Esta línea de aquí es el tercer cuartil que separa el 75% de los casos del 25% de los casos. Y a partir de aquí, los puntos que vemos como rombos son los outliers que detecta nuestro boxplot. El criterio de decisión de estos puntos es todos aquellos que superen 1,5 veces el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la distancia entre este cuartil y este cuartil.
Para concluir, comentar que los dos tipos de gráfico que hemos visto en este vídeo sirven para ver dónde están concentrados nuestros datos y sacar conclusiones exploratorias de cómo están distribuidos.